Una edición más del Reciclatrón se llevó a cabo este sábado. Mariana Sánchez tiene todos los detalles. Cerca de las 8 de la mañana, algunos capitalinos comenzaron a llegar al bosque de San Juan de Aragón con distintos aparatos electrónicos para dejarlos en la 7ª jornada del Reciclatrón 2018. Este programa busca promover una cultura del manejo, separación y reciclaje de los residuos electrónicos, ya que los daños de esta basura no solo afectan al medio ambiente, sino también a la salud, debido a las sustancias tóxicas y contaminantes utilizados en su fabricación. Ante esta problemática, ciudadanos conscientes esperaron al Reciclatrón para desechar sus residuos. No sabes qué hacer con, sobre todo ese tipo de residuos, hay gente que en la calle te los recibe, pero finalmente no sabes qué va a pasar. Entonces yo creo que es importante saber que pues una campaña donde se va a reciclar todo lo que tú ya no usas, ¿no? Eso es más importante. Creo que es una buena manera de tratar de darle una utilidad, una segunda utilidad a muchos de los elementos que tienen este tipo de aparatos electrónicos y demás, desde los metales que se usan, los componentes, las piezas de plástico. Ciudadanos y empresas pueden participar entregando distintos residuos clasificados en 4 categorías, en las que se reciben desde pilas hasta motores, los cuales son llevados con el reciclador apropiado después. Nosotros llevamos a una bodega que tenemos de Recupera y es donde hacemos esta separación a granel, le llamamos nosotros. Es decir, tenemos gente que está desmantelando todo y está separando y clasificando los diferentes materiales. Este programa, impulsado desde 2013 hasta el momento, ha logrado recolectar 1.038 toneladas de residuos electrónicos y el día de hoy esperan recibir más de 14 toneladas. Con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.